Saludos hermanos, hablemos de algo que no se habla actualmente y es el infierno. El infierno es un lugar donde hay muchos miembros del clero y fieles de la Iglesia Católica. ¿Por qué están en este lugar? Porque no han sido fieles a la gracia que han recibido. Lo que nos salva del infierno es el don de la fe. Las almas que no tienen fe se condenan y se condenan para siempre y sufren un dolor que no solamente está en la conciencia del hombre, sino en todo su ser, y este dolor es para siempre y es algo que no lo puede quitar de sí el que se condena. El don de la fe hay que vivirlo. ¿Y que es vivir el don de la fe? Combatir y expiar el pecado continuamente, en cada momento, en cada instante. Si no se hace esto, o sea, no vivimos el don de la fe. Y pasa como pasa en la actualidad, que todo mundo dice que se va a salvar porque Dios es misericordioso, pero no ven que Dios es un Dios de justicia y un Dios que castiga. Actualmente el clero tampoco predica sobre el infierno. ¿Por qué? Porque la gran mayoría no tiene fe. Y como no tienen fe, no van a combatir el pecado ni lo van a expiar. Por ejemplo, vemos en lo que se ha convertido el sacramento de la confesión, nada más en una charla donde se justifican los pecados, donde se le echa la culpa a otros de los pecados, pero el fiel no se da cuenta que la culpa del pecado es de él mismo. Es que se peca porque se elige pecar. Es un deber del clero predicar sobre el pecado y el infierno. Para algunos es cómodo no hablar del infierno ni del pecado porque a la gente no le gusta. Que la gente lo que le gusta ahora es un Dios lleno de amor y de misericordia, pero como dije antes, Dios es también un Dios de justicia y un Dios que castiga. Si un miembro del clero predica que Dios todo lo perdona, básicamente está diciendo que no cree en el infierno y que ya el pecado no existe. Y es algo terrible para la iglesia. ¿Por qué? Porque si no se predica sobre el pecado y el infierno, se condena a las almas. Hay que dar la justicia de Dios en la misericordia. Porque si no se da la justicia de Dios en la misericordia, solamente se está despreciando la misericordia de Dios. Así las almas exijan que no se les hable del infierno, hay que hablarles. ¿Por qué? Porque el infierno es una realidad. Y los miembros del clero estamos llamados
a salvar almas que están a merced del demonio. ¿Por qué? Porque el clero ya no se mortifica, el clero ya no hace oración, ya no hacen la misa correctamente, hacen misas inválidas, ya el clero no hace exorcismos, ya no predica, ya no enseña. Para que el hombre se salve, hay que predicarle lo que no quiere escuchar, que es el pecado, la muerte, el purgatorio, el infierno, la necesidad de hacer penitencia, la necesidad de la expiación del pecado, el camino de la cruz. Entonces es necesario predicar sobre estos temas, porque hay muchas personas que ya están condenadas en vida y no se dan cuenta que su diario vivir es una suma y suma y suma de pecados. Y tenemos es que arrancarle almas a Satanás y a sus ángeles, no dejárselas. Porque si se las dejamos, ¿para qué nos hicimos sacerdotes? ¿Para qué? Para estar pidiendo plata en una parroquia para comprarse un carro, para comprarse lujos. No, nos hicimos sacerdotes es para hacer la voluntad de Dios. Y Dios no quiere que se pierda ninguna alma. Los invito, hermanos, a que no abandonen la enseñanza tradicional de la iglesia, a que miren sus pecados, a que confiesen sus pecados, a que no le echen la culpa a los demás de sus pecados. El pecado es algo propio. Confiesen sus pecados, es necesario confesar los pecados y expiarlos. Y así habrá salvación. De resto, no. Dios quiere salvarnos, pero nosotros mismos nos tenemos que ayudar. Dejemos las malas amistades, los lugares donde cometemos pecados, apartémonos de los miembros del clero que están en caminos equivocados, porque nuestra alma vale mucho. También tenemos que tener claro que para salvar el alma hay que sufrir, hay que mortificarse y no solamente mortificarse en alguna cosa, no, todo en todos los sentidos. Cumplir los mandamientos, seguir siempre al Espíritu, no hacer nuestra voluntad sino la voluntad de Dios siempre, en cada momento.
Que Dios nos ayude siempre a estar en su camino y a hacer siempre su voluntad. Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.